Saludos. En esta ocasión vengo a traerle un video sobre lo que es el cableado estructurado, el tipo de cableado que se utiliza, los elementos que lo componen, los estándares que los rigen, los equipos que se utilizan para formar la red y lo que tiene que ver con seguridad en el ámbito de telecomunicaciones y redes. Vamos a iniciar así de inmediato diciendo lo que es el cableado estructurado. Y como vemos ahí, dice que el cableado estructurado no es más que una serie de requisitos o estándares modernos para la interconexión de distintos dispositivos que permitan la comunicación entre sí. Eso es bastante fácil, ya que si usted se fija, simplemente con ver el celular, con tener un computador en la casa, un router, y ya prácticamente todo el mundo tiene eso. Usted puede ver lo que es una red de telecomunicaciones, donde usted puede utilizar videollamadas, puede utilizar intercambio de archivos, todo ese tipo de cosas que dice ahí. Y las redes se fueron transformando a ese nivel. Pero en este caso vamos a hablar del cableado. Y aquí vemos que el cableado estructurado está compuesto por diferentes tipos de instalaciones. Entonces, en este caso tenemos coaxial para datos. Hay muchos proveedores de servicios de internet que utilizan este tipo de redes para, y otros que utilizan fibra y así. Y aquí vemos que dice que se puede utilizar para video y voz. El cable UTP de diferentes categorías que van desde las 5 hasta la... Realmente ya hay hasta ahora probada 8 categorías. Estamos por la categoría número 8, lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo que aquí en esta parte yo no puse el 8. Ahí tenemos la fibra y el concepto de las redes es muy variado. Tenemos redes convencionales y tenemos redes estructuradas, donde cada una de las topologías en esta que vimos en la clase pasada, y esa la vamos a poner a continuación. Generalmente en la configuración de un cableado estructurado tenemos que hay varios tipos de cable a utilizar. Estos son los aceptados según la construcción. Y tenemos que el par trenzado. También hay uno que es sin blindaje. Un UTP que va de 100 ohmios. Este cuenta con varios cables que vienen cruzados, o sea, o trenzados, mejor dicho, para producir, o sea, para reducir la interferencia que cada uno de los colores establecidos por la norma TAEA 568. Ahí tenemos, más adelante vamos a ver que esa norma compone dos tipos de cable, el A y el B. El uso más común es para la conexión de redes locales, y ahí está el par trenzado, que ese sí tiene blindaje. Luego ahí vemos imágenes de cuáles son cada uno. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un cable coaxial y ahí estamos viendo un par trenzado. Entonces, este cable es un cable que se utiliza. El que es trenzado blindaje es de 150 ohmios. Y cada cable se cruza, o sea, se encuentra protegido y por una capa de cobre. Eso por lo general es para las interferencias, lo que hace que a su vez aumente y sea más estable la velocidad de transmisión. Así también tenemos la fibra, la multimodo 62.5 y de 125 milímetros de diámetro. En la actualidad es el cable más utilizado para las telecomunicaciones. Ya eso estamos muy claros de eso. La mayoría de las proveedoras utilizan eso y dentro de la empresa también se utiliza para hacer interconexiones de equipos. Ahí tenemos también el cable coaxial, es uno de los más populares que existe. El cable coaxial está formado por un hilo central y este tiene, así como lo vemos en la imagen, tiene también capa protectora y un revestimiento metálico y otro revestimiento por encima. Entonces, para las interferencias. Esta configuración se usa tanto para cable directo como para cable cruzado. En el cable cruzado se usan extremos con la configuración T, como le había dicho, 568B y la T568A. Esta es para conectar equipos, la B o la A, mejor dicho, la A es para conectar equipos, perdón, la B es para conectar equipos
como PC, televisiones, consola de videojuegos, router, switch, etcétera. O sea que tú estás utilizando ese cable para una interconexión desde un router. El otro es el que se utiliza para tú conectarte de un equipo, o sea, de dos equipos que no sean ni router ni switch, para hacer una intercomunicación. Tú puedes conectar dos routers, dos switches, dos computadores y te va a poder comunicar con ese tipo de cable. Aquí vemos también que la configuración, o sea, vamos a decir la construcción de los cables. Aquí tenemos diferentes tipos de cables. Y dice que es bueno recordar que el par trenzado tiene diferentes categorías, la cual tiene ventaja y desventaja. Y nos conviene saberla al momento de aplicarla, ya sea para uso doméstico, profesional o industrial. Esto es bueno porque así ya usted sabe qué ventaja le puede sacar a cada uno y puede reducir costos. La ventaja es que se puede alimentar equipo. Power over net es energía, o sea, usted puede conectar un equipo que tenga esa misma tecnología y no necesita conectar una fuente de alimentación a la corriente eléctrica, sino que lo hace a través del cable de la red. Es de fácil instalación, es barato, tiene gran capacidad de transmisión de datos en las redes locales. Y la desventaja es que puede tener ruido, ancho de banda limitado comparado con la fibra óptica, distinta o distancia, perdón, limitada. Se necesita repetidores, eso es así. Y puede contener errores de alta velocidad. Cuando se hace saturación en la red, puede contener errores. Aunque en la actualidad existen 8 categorías de cable. Ahí tenemos la UTP, que es la que estamos viendo al principio, la STP, la FTP, la SFTP y la SSTP. Y en cada uno vamos a ver ya más o menos para qué sirven. La creación de la categoría 9 y 10 eso todavía está en proceso y se utilizan solamente cables SFTP y SSTP y lo vamos a ver las razones por las que se utilizan ese tipo de cables solamente. Mira aquí en esta gráfica yo he puesto para qué sirve cada uno de los cables. O sea, el uso que se le da, la categoría y el ancho de banda que soporta. Y ahí vemos que la categoría 1, que fue la primera que se utilizó, que es para telefonía y modem, es el cable UTP y eso ya todo el mundo lo conoce. La categoría 2, que prácticamente están en desuso todas esas, solamente transmitía 4 megabytes de datos por segundo. Se utilizaba para equipos viejos. Ahí vemos que la categoría 3 te permite, o sea, permitía hasta de 10, 16 megabytes por segundo y 16 hercios. Y ahí vemos la base en la que está sustentada y el tipo de cable que se utiliza. También vemos que la categoría 5 y ahí en adelante ya prácticamente es lo que se utiliza en la actualidad. La categoría 5 te permite 100 megabytes por segundo y 100 hercios tiene. Y en base a ese Ethernet, se usa cable UTP. Igual la categoría 5E ya te aguanta 1 gigabit por segundo, 100 hercios. Y se usa en Ethernet y utiliza cable UTP y FTP. Igual la categoría 6 que tiene 1 gigabit y 250, es el ancho de banda que soporta, 250 Hz. Y es para Ethernet, 100 en base, la tarjeta debe también soportarlo, no solamente el cable, sino la tarjeta. Y se utilizan cables FTP, STP, SFTP y SSTP. Entonces la categoría 6E, que prácticamente es una de las que más se está utilizando ahora, se ha dejado de utilizar prácticamente las 5. Esa te aguanta 10 gigabits por segundo, tiene 500 hercios y la tarjeta también se utiliza. Y el cable que se utiliza, como ya vemos ahí, son diferentes. No se utiliza el cable UTP porque es para categoría más antigua. Ahí vemos también la categoría 7, que es multitransferencia. Eso te utiliza para lo que son servicios de streaming. También vemos la categoría 7E, que se utiliza igual y tiene mayor capacidad de ancho de banda. Ya ese, como dice ahí, multitransferencia y eso hace que sea muy rápida. Y la categoría 8 que se utiliza también en la actualidad, 40 gigabytes por segundo y tiene 1200 hercios. Eso también es multitransferencia, se utiliza para todo tipo de streaming y transferencia de datos.
Ahí vemos en la imagen, vemos los tipos de cable UTP, STP, coaxial, fibra óptica y los SFTP. Y vemos el tipo de blindaje que tiene. Entonces, los elementos básicos de un cableado estructurado son los siguientes. Ahí tenemos el hub. Como habíamos visto en clase anterior, esto es un equipo que distribuye un mensaje en la red de forma broadcast por todos los puertos. O sea, una transmisión única a todos los puertos. El patch panel o panel de pacheo es el equipo central donde se configuran los cables de red que vienen desde la área de trabajo al closet de comunicaciones. Y si ustedes lo pueden ver ahí, apreciarlo en la imagen, ven que ahí es donde se conectan los cables según las configuraciones CIA y categoría A y B y así sucesivamente. Ahí vemos también que tiene el código de colores y pueden apreciar que aunque hayan diferentes fabricantes, todos tienen que cumplir con esa norma, la norma de los colores. Aunque uno puede poner el verde arriba o del lado derecho, como quiera que lo ponga, siempre tiene que coincidir. Entonces vemos que los switch o los conmutadores son equipos de comunicación utilizados para conectar equipos en red, formando lo que se conoce como una red local y cuyas especificaciones técnicas siguen los estándares conocidos por la Ethernet o técnicamente IEEE 802.3. La función básica de un switch es la de unir o conectar dispositivos en red. Es importante tener claro que un switch no proporciona por sí conectividad con otras redes. Eso es otro papel que le toca a otro equipo. Lo vamos a ver más adelante. Y obviamente tampoco proporciona conectividad a internet. Para eso es necesario un router. Las funciones principales y las características de los dispositivos de conexión tienen dos ámbitos de actuación en las redes. La telemática en primer nivel se encuentran los que son más conocidos, los routers, que se encargan de la interconexión de las redes. En un segundo nivel estarían los switches y así por capa, que son los encargados de la interconexión entre equipos dentro de la misma red. Y ahí vemos una imagen de un switch y ahí vemos una imagen de un router. Tenemos los patch cord, que son los cables de red que conocemos, que muchas veces los fabricamos nosotros. Estos también vienen certificados, se pueden comprar individuales y vienen en diferentes tamaños. Vienen desde 3 pies, 1 metro, vienen desde 3, 5, 7 y 10. Siempre pie o metro, eso va a depender. 1 metro, ahí lo que calculamos son los pies que tienen 1 metro. Entonces tenemos también ahí la placa o jack, que esas son la parte donde se conectan los equipos en la pared, las cajitas que tienen los conectores hembra. Vemos también los que son los cables ocultos que van dentro de tubería, dentro de canaleta, y eso no se ven, eso están ya empostrados en la pared. Ahí también podemos apreciar lo que es un rack donde se conectan todos los equipos y en fin, ahí vemos las canaletas. Aquí vemos ya en la parte de la seguridad de la red, que la seguridad en la red se da en dos tipos, física y lógica. En la física se debe se debe estar atento y tomar medidas preventivas cuando se presenten tipos de eventos como lo son desastres naturales, inundaciones, terremotos, incendios, así como también las malas instalaciones eléctricas, entre otros. En la lógica se debe tener cuidado con aquellas personas que no están autorizadas para el acceso a la información, como son los piratas informáticos, usuarios de contentos, los hackers, los crackers, etc. También vulnerabilidad de los sistemas operativos u otro tipo de aplicativos. Por ejemplo, hay aplicaciones que tienen bots que permiten que por ahí se pueda conectar. Por más seguridad que yo tenga como encargado de la seguridad de la red, muchas veces hay aplicaciones que tienen vulnerabilidades de desarrollo que no se han descubierto y lamentablemente por ahí se pueden filtrar ciertos individuos y hacer daño en la red. Aunque hayan tipo de firewall y todo eso. Ahí vemos también que aquí entra la política de seguridad fuerte y restrictiva para combatir los
o sea, combatir lo que antes habíamos mencionado. Para tengamos claro, la seguridad es un conjunto de medidas comenzando por los usuarios. No sirve de nada tener software y hardware para la seguridad y tener un control débil o un usuario malintencionado. Dentro de la misma red pueden haber personas malintencionadas con ciertos accesos que aunque por auditoría se pueda saber quién lo hizo, muchas veces lo hacen sin importar. Todo esto es un complemento que hay que tener en cuenta. Por cierto, que la seguridad no se da en todas las, o sea, en su totalidad, nada es seguro. Sí se puede tener en su mayoría, ya que para una persona, o sea, hay personas que son capaces de hacer cierto daño por el conocimiento que tienen y otros que no. Entonces, todo eso, a veces yo puedo ser el encargado de seguridad de un lugar, pero hay una persona que fuera de ahí o dentro de ahí que puede tener más capacidad que yo y ese puede hacer un daño. Eso es así. Por eso no hay seguridad 100%, sino que uno siempre tiene que estar preventivo. Ya y por aquí vemos que el cableado horizontal, vemos que también el cableado vertical y todo eso son parte de lo que son los elementos del cableado estructurado. En síntesis, podemos decir que este es el cableado de llevar la información del distribuidor del piso hasta los usuarios. Es el cableado horizontal. Y ahí vemos que tenemos también el LAN tester, que es la parte que se utiliza. Son dos aparatitos electrónicos que se utilizan para probar los cables. Ellos tienen unos LED que te dicen cuáles hilos de los cables están mal, cuáles se cortaron, cuáles están cruzados, no han funcionado. Y así se puede también poder corregir cuando se hacen los cables. Hasta aquí hemos llegado. Gracias.